Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa Historia dedicado a usted y por el proceso revolucionario de mayo. Muy buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, querido José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional y, por supuesto, de Historia Activa, que nos siguen desde tanto tiempo atrás. Vamos a comenzar una nueva emisión histórica. Todos los días son históricos. Y vamos a continuar. Nosotros venimos de la historia, ¿no? Venimos de la historia también. Ustedes se pueden comunicar a través del 423-3822, nos dejan un mensajito en el 425-7931 o nos mandan SMS al celular de Radio Nacional, que es 156-515-522, o nos escriben al email historia-activa@yahoo.com.ar. Allí Rosita Grinta le saca chispa al teclado para estar al día con usted. O nos visitan en www.netlog.com/historiaactiva para ver los blogs. Nos siguen a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. O se hacen amigos nuestros en Facebook, ya les confirmo, pero ya somos 72 amigos, siempre son bienvenidos. Los que quieran venir, publicar, opinar, etcétera, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que, bueno, no hay cómo escaparlo. Y si no, nos ven aquí en el Emilio Civil 460 de nuestra ciudad capital. De la ciudad capital de Mendoza. Y hoy le toca el turno al día 23 de mayo, ¿no? Así es. Un día importantísimo. Un día importantísimo, aunque para el común de la gente es un día gris. O sea, es un día que se perdió en la historia. No. Es un día en el cual se está cocinando todo, ya sea de la revolución y la contrarrevolución. Hay unas crónicas muy jugosas, muy interesantes sobre ese 23, porque el 23 de mayo, a las 0 horas, todavía estaba reunido el Cabildo Abierto. Imagínate, José Luis, en 1810, a las 12 de la noche, gente reunida porque era algo muy importante. Claro, porque había pasado el sereno. Ya había pasado el sereno. Las 9 andado y sereno, ¿eh? Exactamente. Y hora de dormir todos. Y a dormir todo el mundo, se ha dicho. Y sin embargo acá estaban despiertos y recién pasada las 0 horas, o sea, cuando ya era el 23 de mayo, recién se fueron a dormir, con el encargo de que el recuento de votos se hacía el día siguiente. Y habiendo dormido poco, ¿no? los cabildantes se habían citado a las 9 de la mañana y decidieron citar a las 3 de la tarde después, porque iban a dormir un poquito también. Claro. ¿No? Después de semejante trasnochada, iban a dormir. Habían citado a las 3 de la tarde para que fuera la gente a firmar el acta. Usted está en una asamblea hace poquito, sabe cómo son todas estas formalidades, ¿no? Sí, así es. Bueno, tiene que firmar el acta alguno de los asistentes para que tenga un viso de legalidad. Y bueno, así fue. Pero, sin embargo, ¿qué pasó? En el escrutinio de los votos hubo un pequeño fraude. Algo pasó ahí. Claro. Y no se le prestó atención a lo que votó la mayoría. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque yo ayer dije una cierta cantidad de votos, pero en realidad los votos reales fueron 155 votos a favor de que se fuera Cisneros. O sea, de que cesara en sus funciones. Se ha hablado también de 165 también. Claro. No nos vamos a poner a pelear, que como vos decís vos, Alejandro, por 10 votos, pero en una votación, valga la redundancia, como esa, si esto sucediera en una mesa, en un escrutinio electoral, en una mesa cualquiera, en plena democracia, sería algo gravísimo. Sería algo muy grave, muy serio. Era grave en este sentido, dentro de una tradición monárquica, ¿no? Claro, y era muy para tener en cuenta, digamos. 69 eran los votos de los españoles. Así que
era una diferencia grande. Y dice así el texto: el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recaer provisionalmente en el excelentísimo cabildo, con el voto decisivo del caballero síndico, procurador general, hasta la elección de una junta que ha de formar el mismo excelentísimo cabildo en la manera que estime conveniente, la cual haya de encargarse del mando mientras se congregan los diputados que se han de convocar de las provincias interiores para establecer la forma de gobierno que corresponda. O sea que el señor Julián de Leiva, que era el procurador síndico del cabildo, vaya que cargo, había estado engañando a los revolucionarios y todo el tiempo había estado tramando la contrarrevolución. Entonces no pudieron no impidió esto que se retirara Cisneros, para nada, pero el plan ya estaba en marcha y la idea era que Cisneros ocupara un cargo en esa junta a la que se nombraba, ¿verdad? La que se iba a armar, que no era lo que se había decidido el 22, o lo que votó la mayoría. Y bueno, pero no solo el cabildo hizo lo que quiso en este sentido, sino que la reunión para las 3 de la tarde se suspendió el 23 de mayo. Y entonces, ¿qué hicieron? Formaron directamente la junta. O sea, empezaron a formar la junta. ¿Y quién iba a ser el presidente? El virrey. El virrey Cisneros. El ex virrey, ya a esta altura, a quien la mayoría había votado que cesara en su función y iba ahora a ejercer el ejecutivo. Claro, aparte lo sabía esto, ¿no? No podemos ver a un Cisneros tonto, ¿no es cierto? Y malo a su vez. Villano. Villano. Muchas veces hasta las nuevas interpretaciones lo ponen como un villano. Y no, nosotros lo hemos aclarado. Era un almirante de la Real Marina Española y que era un destino, el Río de la Plata, como vos bien lo dijiste en el otro programa, o que uno coronaba la carrera y se retiraba y se jubilaba, o seguía en funciones en la península, ¿sí? Porque de hecho no se van a creer que Cisneros terminó ahí. Claro. Cisneros siguió aún 10 años más como funcionario real en la península, llegó a capitán general de Cartagena, un sinnúmero de títulos cogobernando dentro de una monarquía en España, ¿no? Y no era ningún tonto, él sabía a ciencia cierta que ya cuando él asumió en 1809, reemplazando al virrey interino don Santiago Liniers y Bremont, sabía que venía a un destino que lo había mandado la Junta Central de Sevilla, que era provisorio, y sabía lo levantiscos que éramos, aparte de todo el fermento revolucionario que había en todas las capitales de capitanías generales y virreinatos. Son 4 virreinatos españoles, más algunas capitanías generales, desde México a lo que es hoy día la Argentina. Todo el ambiente estaba sensibilizado, ¿no? Estas juntas y ahí había todo un proceso juntista, porque la mayoría de las personas, por supuesto, que no son de la profesión de la historia, con justa razón, uno cree que la junta, hay una sola junta, en Buenos Aires, pero claro, hay juntas en la Capitanía General de Chile, en Santiago, en Quito, en Lima, en México, en Caracas, y vaya, desde 1808 viene el proceso juntista, donde se reemplaza, es decir, como que va democratizando un poco la estructura, entre comillas, ¿no, Alejandro? Claro. Y van incorporando las otras fuerzas, las fuerzas vivas que se llamaba, y de personas concretas, como también vos los dijiste el otro día. Y en el caso, por ejemplo, de el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Selva Florida, en Ecuador y en Perú, fueron presidentes de las primeras juntas. No era de extrañar esta fórmula que el virrey presidiera la junta. Ahora, nosotros teníamos algo a favor, hablando de los rioplatenses. Sí. Que no lo habían tenido otros virreinatos en su mayoría, que habíamos combatido con los ingleses y los habíamos obligado a rendir 2 veces, ¿no es cierto? Y además se suma el hecho de que nos habían tildado de ciudad muy noble, leal, y Carlos IV. Había todo un proceso revolucionario previo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, el tema es que Cisneros, que era más prudente que el procurador, es decir, que Leiva, previamente
pide que se consulte a los comandantes militares, a ver si le van a dar apoyo, ¿no? Claro. Es muy lógico y muy prudente, justamente. Si bien aceptó por escrito la presidencia de la Junta, pero antes quiso sondear entre las tropas militares, entre los jefes, mejor dicho. Y entonces, ¿qué pasó? Los comandantes responden que lo que hay que hacer público enseguida es que el virrey ha cesado en su cargo y que el cabildo asumió el gobierno, o asumió la potestad que le correspondía. Pero el cabildo se envalentona, ¿no? Y ya está festejando casi por adelantado esta junta al decidir que la junta es integrada en su mayoría por españoles peninsulares. O sea, nacidos en España, ¿verdad? Que estaban acá, y no criollos, excepto Saavedra y Belgrano, que serían los únicos dos criollos que serían aceptados en esta nueva junta. Toda la tarde se estuvo amasando esto de las consultas con los mandos militares, armando la junta con los vecinos más representativos, y la gente se empieza a intranquilizar, los vecinos que habían concurrido al Cabildo Abierto, porque no se hacía público lo que había pasado el 22 de mayo. Y la gente se empezó a reunir también ya el 23 en la plaza, en las calles, para saber qué novedades habían. Y Saavedra y Belgrano acuden al Cabildo para dar a conocer el descontento que hay en la gente por la desinformación. No estaba Crónica en esa época tirando los famosos fondos rojos, ¿verdad? La gente quiere que se haga pública la destitución del virrey, y toda la ciudad sabía que se había votado por eso. Entonces se entera Saavedra y Belgrano, se enteran de que la demora es porque también se quiere anunciar la composición de la Junta. Y los dos rechazan formar parte inmediatamente y aconsejan que se dé a conocer la destitución de Cisneros primero y que se deje para el día siguiente lo demás, sin dejar de advertir que no se van a aceptar ninguno de los nombres elegidos para formar la Junta porque la gente no los quiere. Y como la gente no para de pedir información, el Cabildo publicó el bando dando a conocer que Cisneros ya no era el virrey, pero antes pidiéndole permiso a para publicarlo, por supuesto. Pero el Cabildo tenía todo planeado, y antes de publicar el bando prohíben al administrador de correos que deje salir comunicaciones con el nuevo aviso. Es una chicana, como digamos. Y no querían que se supiera en otros lados sobre la deposición de Cisneros. Leiva pasa la noche elucubrando los planes para el 24 de mayo. Y casi que hubieran podido consumar la contrarrevolución. Así terminó el 23 de mayo, con el señor Leiva en su despacho, a la luz de la vela, elucubrando, justamente porque de ahí viene la palabra de la lúcubra, de la luz en la noche, los planes futuros para la nueva Junta del 24. Claro. Esto es muy importante tenerlo presente, porque hay que revisar un poco los contextos que hacen a esta revolución y las instituciones, el grado institucional que había. El Cabildo, ustedes saben que es un poder legislativo municipal, en definitiva. Y el virrey era un poder ejecutivo, las semejanzas, ¿no? Con la República, un poder ejecutivo nacional. Exactamente. Y también estaba un poder judicial, que eran las audiencias, que eran los más altos tribunales existentes en América. Con peluca empolvada y todo. Claro, la idea del Cabildo, justamente, el Cabildo de Buenos Aires siempre se arrogó ciertos derechos que van más allá de sus atribuciones iniciales institucionalmente. Claro. Inclusive el mismo proceso revolucionario gestado acá en esta ciudad de Buenos Aires, en un punto muy chiquitito dentro del virreinato y dentro de la gobernación e intendencia de Buenos Aires. Por esa razón hay muchos focos dentro del mismo virreinato que les van a decir a la Junta no. Claro. ¿No es cierto? O nosotros queremos tener más participación. De ahí el decreto de junta subordinada de los diputados del interior, lo que viene en el pos. El asunto es lo que viene en el pos. Y el pos es muy sangriento. Es muy bravo. Es muy bravo a partir del 26 de mayo, porque como nosotros hemos sostenido, acá hay una génesis en elucubración, como decís vos, ¿no es cierto? Tan detallista esa palabra. Me estoy riendo porque mi amigo Alejandro tiene la virtud de hacerme reír, porque hace gestos, ¿no es cierto? Como un buen... Es un actor de teatro también, debo decirle, siempre a la audiencia. Y bueno, por eso yo me lo imagino a Leiva elucubrando un plan bajo la lúcubra. Claro, exactamente. Esto lo interesante de este proceso revolucionario
profundo que se va gestando 4 años antes y tiene su derrotero, porque después hay una guerra entre gobernaciones e intendencias. Eso lo decimos nosotros, ¿no es cierto? Gobernación e intendencia de Buenos Aires contra Córdoba, contra Paraguay, y ahí es una era guerra prolongada. Y hay una mala información ahí, porque son argentinos en contra de argentinos, si vamos a hacer comillas, ¿no? Y son 14 años de guerra. Y 14. Después hay una guerra con el ejército español peninsular residente en Perú. Claro. Entonces, hay mucho para decir. Seguimos en Historia Activa, seguimos mañana, a cargo del señor Alejandro Cruz, y seguimos el viernes también en una edición especial a partir de las 12:30. Hasta mañana, Alejandro. Hasta mañana. Gracias, Salud para María todos. del Carmen Jurisic en la operación técnica. Sigue Fito Suden en el patio trasero. Historia Activa.